Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, aquí estamos en este día 13 de abril para comenzar estudio bíblico, estudiando junto a la Biblia, en el capítulo 2 de Juan. Ha estado maravilloso este estudio, ha sido realmente muy bueno, hemos aprendido mucho, siempre vamos a aprender mucho de la palabra. Así que voy a hacer una oración para que Dios me guíe, para que te guíe a ti también. Amén. Padre, te doy gracias por este estudio, gracias por tu amor, por tu bendición. Te pido que me ayudes a través del Espíritu Santo para exponer la palabra, este estudio, y también a todos los que están en casa sean grandemente bendecidos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús somos guiados por ti. Amén. Amén. Así que prepara tu Biblia, enciéndela, ábrela, prepara tus apuntes para poder estudiar la palabra. Así que, por mientras, voy a compartir la diapositiva como lo hago siempre. Amén. Amén. Bueno, aquí está la primera diapositiva. Doy gracias a Dios porque va a comenzar el capítulo 2. Aprendimos mucho en el capítulo 1, que es muy extenso el capítulo 1 de Juan, tiene mucha profundidad. Pero ahora comenzamos el capítulo 2, que dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Amén. Como siempre le digo, ahí aprovecho alguna imagen, alguna foto que por ahí busco y podemos ver más o menos ahí las tinajas, ver la acción, que cómo podía haber sido, ¿cierto? Así que vamos adentrándonos al estudio. Pero siempre me engancho con la anterior, donde vemos, ¿cierto?, que el Señor llama a los discípulos, está llamándolos sus discípulos, y bueno, aquí a uno le dice que verán cosas mayores. Y ahí le habla de la parte de la escritura donde Jacob, ¿cierto?, a Natanael le dice de que verá cosas mayores, que verá los cielos abiertos y los ángeles descendiendo desde el cielo. Y así es, desde ahora Jesús le dice que verán cosas mayores, y justamente eso es lo que va a suceder ahora. Van a ver cosas mayores, como este milagro extraordinario que a veces se nos hace como muy común, como que lo pasamos súper rápido, que es cuando Jesús convierte el agua en vino en la boda de Caná. Así que ya leímos esa primera parte y vemos las imágenes y pasamos a ver el estudio. Bueno, primero, antes de hablar de lo que está los apuntes, quería también decirte que comienza la palabra diciendo que al tercer día. Esto es importante porque el libro de Juan, ustedes saben que es simbólico, que es muy espiritual y que es literal también. O sea, realmente el libro de Juan es muy completo, y como lo he dicho más de una vez, en Juan, aquí Juan lo que hace es que concentra todos los evangelios sinópticos en una explicación espiritual. Entonces Juan se da el trabajo de especificar muy bien cada punto. Y es por eso que encontramos en el libro de Juan que él detalla, aquí dice al tercer día, él habla de días. Entonces ese tercer día tiene un significado espiritual. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día, entonces ese tercer día es muy importante. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y también especifica que es Caná de Galilea, porque había otros Caná, habían otros lugares que inclusive tenían los mismos nombres o eran parecidos, pero él especifica que era en Galilea. ¿Quién era de ahí?
Eran los discípulos, los primeros discípulos que había llamado. De Caná de Galilea, Natanael, era de ahí. Entonces, ahí podemos ver de que se iba a cumplir lo que él había dicho, que iba a haber grandes cosas, que iban a haber grandes milagros, sus discípulos. Y dice que se dieron una boda y lo invitaron a él y sus discípulos. Ahora, ahí pasó algo que hoy en día hasta las personas que no son cristianas conocen este milagro y hasta lo sacan a relucir para poder, ¿cómo se podría decir? Hasta reírse a veces, ya, mofarse de esto, porque Jesús convierte el agua en vino en esta boda. Y dice que ahí estaba la madre de Jesús, en el versículo 1, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Pero fueron invitados más por Jesús que por los discípulos, ya, porque Jesús era el que tenía la fama, Jesús era el que ya estaba en cierto modo mostrando una grandeza, una gloria de a poco. Aunque todavía, en realidad, este es el punto de inflexión, ya, este es el punto en Caná. Entonces, este tercer día es como algo profético, porque el tercer día iba a ser una palabra que se iba a estar ocupando por los labios de Jesús, por Jesús mismo como profético. Al tercer día ya resucitará Jesús. Ahora, estas bodas también hay que entender el contexto, que estas bodas no eran como hoy en día, que un día o hasta la noche, de madrugada a lo mejor, pero en ese tiempo podía durar hasta 7 días una boda más o menos. Entonces, por eso que es importante ver el contexto también de lo que estaban viviendo los discípulos. Y aquí podemos ver que también Jesús no rehúsa ir a esa boda. Jesús era una persona alegre, Jesús era una persona feliz, contenta, porque en él estaba el gozo del Espíritu Santo. Así que de seguro que Jesús era una persona muy alegre y muy fuerte también. Físicamente era muy fuerte Jesús, caminaba mucho y se alimentaba bien también. Entonces él administraba muy bien su cuerpo y también era un hombre de alegría. También hay que entender el contexto del vino. El vino, como está la punta ahí, era un símbolo rabínico de alegría, de gozo. Entonces quedarse sin vino en una boda era fatal. Te agarrabas desprestigio, que decir que no había gozo en ese matrimonio, que decir que había pocos recursos, que se acabó. Entonces las bodas eran tan importantes que también tenía que ver con tu reputación. Y hoy en día también, porque hoy en día alguien hace una boda y siempre se preocupa, que quiero que haya una buena comida, quiero que haya que sea un buen lugar, y se afanan, o nos afanamos, porque yo también viví esa experiencia 2 veces, y nadie quiere tener una boda sencilla, fome, o una boda, no, más que sencilla, hablemos de una boda fea, sino queremos tener una boda donde todos se alegren. Es por eso que el vino era casi sagrado que estuviera en las bodas. Era común en los tiempos de Jesús que el vino tenía que estar en la boda. Era al revés que hoy en día. Ya en ese tiempo el vino sí tenía que estar, porque era símbolo de gozo. La Biblia habla de que el vino alegra el corazón del hombre, a pesar de que no tenemos que emborracharnos, porque eso es pecado, pero sí se puede beber vino, dice la Biblia, pero en una justa medida, sin emborracharse, porque eso es lo que no le gusta al Señor. Así que el tener una crisis de vino en una boda era fatal. No se podía, te desprestigiabas, estabas declarando que no iba a haber gozo en tu matrimonio. Es como que se acababa el amor inmediatamente, no puede ser, ¿cierto? Sigamos. En el versículo 2 dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Bueno, ahí la fama la tenía Jesús más que sus discípulos. Después en el 3 dice, faltando el vino, se dice que María podía haber sido pariente de la novia,
o de alguien de la celebración, porque tomó un protagonismo que era generalmente era de los familiares y realmente era del novio, que no podían faltar los elementos más clave de una boda, no podían faltar. Entonces, dice el 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, no tienen vino. Entonces, fatal, no podía no faltar vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa palabra que tienes conmigo, mujer, es una palabra que se ocupaba mucho en esos tiempos. Es como decir, revisemos esto, estamos de acuerdo, tranquila, yo lo voy a ver. Y lo otro que hace Jesús, que él hace una diferencia, ya no le dice madre, no le dice María, le dice mujer. Entonces Jesús lo que le está diciendo es que ahora había una relación divina entre él y María, la madre de Jesús. Es por eso que después, inclusive, los evangelios muchas veces no le dice María ni mamá, sino le dice mujer, como dando la claridad de que él era Dios y que él tenía una raíz divina, por lo cual tenía que hacer una diferencia. Por eso en ese momento le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No le dice, ¿qué tienes conmigo, mamá? Porque él sabía que a él le esperaba un tiempo ordenado por Dios y no ordenado por su mamá. Él estaba sujeto a su padre. Dice la Biblia que él hacía lo que el padre le decía que quisiera. Su mayor cualidad de Jesús era obedecer a su padre. Entonces, en cierto modo, la pone en su lugar humano. Yo lo voy a ver, tranquila. Pero le dice que no es el tiempo. Aún no ha venido mi hora. ¿Por qué? Porque la hora de Jesús, que él era una hora que se refería al propósito de Cristo. Uno de los propósitos de Cristo era manifestar la gloria del Padre, pero él tenía que esperar la obediencia de su Padre. Y él tenía que esperar también todo el proceso que era vivir, sufrir, ser sacrificado como el Cordero, que lo vimos, ¿cierto?, en el capítulo anterior, y ser exaltado, ser resucitado. Todo eso significaba cuando le dice, aún no ha venido mi hora. Tiene que ver con el propósito de Jesús, tiene que ver con el propósito completo. Entonces le dice, ya, mujer, ya viene el tiempo de mi glorificación, de mi propósito, de mi exaltación. Así que Jesús, ¿qué es lo que cumplía? La agenda divina, no la agenda terrenal. Él cumplía la agenda divina. Por eso que es importante entender que, como dice la palabra, que nosotros tenemos que caminar por las obras que están escritas cada día para nosotros. Porque hay una agenda divina para tu vida, hay una agenda divina para Jesús. Y por eso él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Te estás metiendo con mi plan divino? Tranquila, yo tomo el control de esto. Por eso que ella también, ¿qué es lo que dice ella? Ella, ¿qué es lo que hace? Ella le dice algo bien interesante aquí. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Hagan todo lo que dice. Ese es un consejo que María da, que demos hasta el día de hoy. Tenemos que tomarlo. ¿Ya? Debemos hacer todo lo que Jesús dice. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Y María da ese consejo, ¿ya? Son palabras donde María, a pesar que no son muchas, María nos habla mucho en la Biblia. Dice la palabra de que estaban las cosas estaban guardadas en su corazón. Eso lo dice Lucas también. Entonces, como dice ahí el apunte, deberíamos seguir el consejo de María, pero no una María viva, una María bíblica, una María que dejó ese escrito. No es que, como algunos creen, de que María intercede por nosotros, y eso no es bíblico. Eso es
aberración, eso es mentira, ella no puede interceder, ella era como tú y como yo, y murió. Ella murió y claro, hereda el reino, y por eso que Jesús le dice mujer, por eso la pone en su clasificación natural, ¿ya? Jesús fue engendrado a través del Espíritu Santo y nace desde... Jesús nunca fue creado, Él ha sido siempre el Verbo, el Logo se hizo carne, así que Él ha sido eterno siempre y todas las cosas inclusive fueron hechas por Él, pero tenía que tomar un cuerpo humano, ¿cierto? Porque Dios no se podía presentar en forma divinidad total, como lo vamos a ver algún día, sino que tenía que tomar un medio, y se hizo hombre para estar con los hombres a través de Jesús. Así que sigamos ese consejo que dice María, es muy buen consejo, muy buen consejo, debemos seguir ese consejo. ¿Y a quiénes? A los que servían. Y estaban allí 6 tinajas de piedra, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Bueno, aquí vamos a pasar a los otros versículos que están en la otra diapositiva, pero ahí podemos ver de que los criados, en este caso los siervos, ellos obedecieron a Jesús y se produjo la bendición. ¿Qué hubiese pasado si no obedecen? ¿Te das cuenta cómo la obediencia puede traer gran bendición? Aquí en este milagro nosotros vamos a ver, como dice el título ahí, la ley y la gracia es completada en Jesús. Había agua, habían 6 tinajas para la purificación, y eso es la ley, eso es ley. Pero Jesús transformó esta agua de la ley, la transformó en vino, en gozo, en alegría, en gracia. Así como Moisés transformó las aguas, las transformó en sangre, que era el pago sangre, ¿cierto? Como la ley, que era muerte, el pago era la muerte. Ahora Jesús transformaba esa agua en gozo, en gracia. Se puede ahí poner una figura comparativa entre el milagro que hace Moisés y el milagro que hace Jesús. Moisés, ¿qué hace? Convierte el agua en sangre para juicio, y Jesús convierte el agua en vino para gozo en una boda. ¿Te das cuenta cómo elige Jesús? Porque al final todo esto estaba en la voluntad del Padre. ¿Cómo el Padre elige este milagro para comenzar? Hermoso, ¿cierto? Tremendo. ¿Cómo elige este milagro de una boda? Porque Él también mira a su iglesia como su esposa. Se casó con ella. Se casó y no va, se desposó con ella y no va a ser infiel. Él va a ser fiel hasta venirla a buscar. Así que hay un trasfondo espiritual muy lindo. Pasemos al 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. 6 tinajas conforme al rito de la purificación de los judíos. Entonces, ¿qué vemos ahí? De que eran 6 tinajas de agua que hacían muchos litros. Hacían muchos litros cada una. Hacían casi 100 litros. Puede haber una variación. Algunos dicen no, de 80 a 100 litros. Algunos hasta hablan hasta de 120 litros. Entonces, eran 6. Y eran tinajas de agua para purificación. Los judíos tenían varias según la Torá, tenían varias rituales de purificación, y para eso tenía que haber agua. Por eso que es tan importante el agua. ¿Te has dado cuenta que en la Biblia sale muchas veces el agua? Que nos tenemos que bautizar en agua, que tenemos que lavarnos a través del agua, que es su palabra, y así. El agua es muy importante, es un símbolo muy importante dentro del judaísmo y también dentro de la fe. Por el agua hay bautismo, por el agua también viene una corrección al mundo.
Y estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y el cántaro era una medida que hacía como 30 litros. Y dice 2 o 3, ¿te das cuenta por qué? Porque esas tinajas que observó ahí Juan, ¿cierto? Porque Juan estaba ahí, que observó Juan, él tiene que haber asociado que no se puede escribir bien, porque eran tinajas también artesanales. Y no eran muy bien miradas, o sea, en cierto modo era algo sencillo, algo humilde. Y estas estaban guardadas, eran 6 tinajas, conforme al rito de la purificación. Y caían 2 a 3 cántaros que hacían de 20 a 30 litros más o menos cada cántaro. Así, pueden ser 90 litros, 60, 80. Dejémoslo con fe en 90. En 90 litros por vasija, por tinaja. 90 litros, hermano. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala, que es el coordinador de la fiesta, de la boda. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ella vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al esposo, porque el esposo era el responsable. El esposo era el que quedaba bien o mal con la boda. Inclusive él tenía una carga económica más grande en lo que eran los gastos de una boda. Eso se mantuvo en tradición también en algunos lugares, ¿eh? Aunque sabemos que hoy en día culturalmente se comparten muchas veces los gastos entre toda la familia, o entre el esposo y entre la novia y el novio, y los suegros, y todos tratan de poner un poco de ayuda para que se celebre la boda. Pero ahí la mayor carga la tenía por el lado del varón. Entonces acato con el varón. Y le dice el maestresala que el coordinador de la boda le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, cuando ya están medio entonados, cuando ya han bebido mucho, porque también el vino, para que no embriagara tanto, le echaban agua. Y era como 1/3 de agua que se le echaba por 2/3 de vino. Entonces hacían que el vino bajara la intensidad, entonces no había tanto emborrachamiento y también duraba más. Porque recuerden, como dijimos, las bodas eran muy extensas. Pero aquí él dice: tú has reservado el buen vino hasta el final, hasta ahora, le dice. ¿Por qué pusiste el mejor vino ahora? 11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y ahí manifestó su gloria. ¿Por qué? Porque era un milagro, era algo que nadie podía hacer. Hubo un milagro químico, físico, natural, extraordinario. Era agua, hermanos. Agua que se convierte en vino. Y no era jugo de uva como vino nuevo, ¿ya? Era vino. Era un vino añejo, por decirlo así, con un poco de alcohol, pero exquisito. Muy exquisito. Era vino. No era jugo de uva directo, así como un vino nuevo, que uno aprieta como se servían a los reyes. No, era vino. En las bodas había vino. Le echaban agua para que rindiera. Pero era vino el que se servía. Inclusive tenía un poco de fermentación por el calor y porque se guardaba. Aquí hay varios detalles que también nos van a enseñar, ¿ya? El 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí vemos una evidencia de la naturaleza humana de Jesús, y que Jesús tenía hermanos naturales. Si no hace la diferencia, hubiese dicho discípulos nomás, o hermanos nomás, pero es una gran diferencia. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, María tenía más
María tenía más hermanos, o sea, más hijos, y sus discípulos. ¿Y sabes lo interesante también que podemos descubrir? Bueno, dice, y estuvieron allí no muchos días, de que nos sale José. Desaparece el padre de Jesús, su padrastro. Y eso hace entrever y se cree en los estudios, ¿cierto?, de que José murió muy joven. Su padre murió joven, porque ya aquí ya no aparece más José. Así que es un dato al margen que también debemos aprender. Bueno, las tinajas eran hechas de piedra y eran bien impermeables, más que el barro, y no acumulaban impurezas, porque tenían que ser para purificación. Y estas tinajas, hubo algo bien interesante que hicieron los ¿cómo se llama?, los sirvientes. Fíjense el versículo 2:7. Jesús les dijo: llenen estas tinajas de agua, nada más, llénenlas de agua. Pero fíjense la actitud de los sirvientes. ¿Qué es lo que ven? Que la llenaron hasta arriba. Y la llenaron hasta arriba. Algunos dicen que Jesús a lo mejor dio la instrucción, pero como sea, Jesús, cuando bendice, bendice en abundancia. Y cuando tú obedeces, hay llenura. Cuando tú obedeces, hay plenitud. La bendición de Jesús no es mediana, es completa, es remecida. Y la llenaron hasta arriba. Hasta arriba. Imagínense, lo podían haber llenado hasta la mitad, pero la llenaron hasta arriba. Y después que la llenan hasta arriba, sáquenla ahora y llévenla al maestre sala o al coordinador de la fiesta, al metre, hoy en día los contratan, ¿cierto?, para que a la banquetera, ¿cierto?, al jefe de la banquetera, para que vea. Y se le llevaron. Todavía no lo habían probado. Tal vez se dieron cuenta visualmente de que a lo mejor esas tinajas estaban ya no color, no era agua. O tal vez se transformó cuando sacaron. Porque el milagro se confirma cuando él probó el agua hecha vino. Y este coordinador de la fiesta, este maestre sala, este encargado de la fiesta, ¿qué es lo que hace? Lo siguiente, el 2:9. Probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. Él no sabía lo que había pasado. Esto también nos enseña algo de que Jesús lo hizo con mucha humildad. A pesar que su gloria fue revelada, lo hizo con mucha humildad, no hizo alarde. Hoy fíjense, voy a convertir el agua en vino ahora porque ha faltado el vino en esta fiesta, y no puede faltar el vino en una fiesta de boda. Porque el vino es símbolo de gozo, de alegría y del amor entre el matrimonio. No. Calladito, llenen es el agua a las tinajas de la purificación. Y cuando él probó el agua hecha vino, él creía que era el vino, nunca pensó que era el agua, sino lo que se dio cuenta, que el vino era demasiado bueno. No había probado un vino tan bueno como ese. ¿Por qué? Porque era un vino hecho en forma perfecta por la mano de Dios, hecho por la mano y el poder del Espíritu Santo, por Jesús. Sigamos. Y le dice: llamen al esposo. Oye, díganle al esposo que venga. Él dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya bebió mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. La manifestó, ya no podía
Ya no podía ocultarse más. Ya había comenzado el tiempo de los milagros, de la gloria, aunque ya había sucedido cosas extraordinarias en realidad, pero fue manifiesta a todos, fue muy visible, fue un milagro muy visible. Y los discípulos creyeron en él. No es que hayan creído aquí recién, sino que confirmaron su creencia. Creyeron en él otra vez. Confirmaron realmente, tal como lo habíamos dicho antes, este es el Mesías. Confirmaron su creencia. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús bendice abundantemente la obediencia. ¿Aquí obediencia de quién? Primero, al consejo de María. Hicieron todo lo que Jesús les indicó. Pues acá algunos dicen que Jesús indicó cómo mejor ir hasta arriba, pero como haya sido, hubo un paso de fe. Ellos creyeron de que había que llenar las tinajas, o sea, si aquí había que haber un milagro, una bendición, tenía que ser con todo. Ahora vamos a hacer aquí, como les lo tengo apuntado, Moisés transformó el agua en sangre, mostrando que la ley resultaba en muerte. Eso lo vemos en el milagro, en Éxodo 7, 17 al 21. Ustedes saben ese milagro cuando Moisés, cierto, Dios le ordena que haga esas señales y que use la vara que tiene y se convierte el agua en sangre. Toda agua se convierte en sangre. Y después Jesús, también su primer milagro, ¿cierto? Su primer milagro de Jesús convierte el agua en vino, que es un gozo de una nueva hora, de un nuevo pacto. Porque él dijo, ¿se acuerdan? En la copa de la cena, él dice, este vino representa la sangre del nuevo pacto. Entonces Jesús, con este milagro, también profetiza el nuevo pacto. Con este milagro, él también ratifica el matrimonio. Él se alegra, él se goza, él también tomó vino y no era pecado. Como dice la palabra en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada a través de Moisés, Dios a Moisés, y nos mostraba un camino, pero ese camino se tenía que completar a través de Jesús. A través de Jesús llegó la gracia y la verdad. Cuando dice ahí manifestó su gloria, este milagro sucedió en el tercer día, como dijimos. Juan estaba haciendo alusión a la idea de que Jesús manifiesta su gloria al tercer día. Él resucitó al tercer día. Y que sus discípulos creyeron en él cuando vieron su gloria. También cuando Jesús resucita, se completa esa revelación. No había duda. Todo lo que Jesús había dicho era verdad. Todo lo que él había profetizado. Recuerdan que, como hablamos en la predicación de la iglesia de Apocalipsis, él es el Amén. Él es el Dios verdadero, el Dios del sí, el que no miente. Aquí hay una explicación de las 6 tinajas. Dice, según un rito judío, no era asunto de higiene, sino una costumbre ritual de las que las autoridades judías exigían antes de comer. En cada una de ellas cabían 2 o 3 medidas. Todos los detalles indican el reportaje de un testigo ocular. El número, tamaño y material de las tinajas. Una medida era equivalente a 30 litros. Así que cada tinaja cabrían 60 a 90 litros cada tinaja. Así que multiplique 90 por 6. Imagínate cuánto. Pueden ser 60 o 90 en realidad. Este número multiplicado por 6 daría entre 400 y 500 litros. Es una cantidad impresionante del mejor vino que existía en la tierra y en todo lugar. ¿Por qué? Porque era una fiesta también judía. Entonces tenía que haber mucho vino. Jesús no hizo poco vino. ¿Te das cuenta? Otro detalle más. Él hizo que se saciaran, se gozaran en esta fiesta, en esta boda, con vino.
con vino puro, el mejor de todos, pero sin emborracharse. Qué importante la obediencia. Hay muchos milagros que posiblemente no suceden porque no hay obediencia. Es importante la obediencia, aunque pareciera loco. Imagínate que ellos hubiesen dicho, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a echar agua a estas tinajas si necesitamos vino? Pero algo había en sus corazones que, también por el consejo de María, ¿cierto?, de esta mujer, como dijo Jesús, ellos obedecieron y se produjo el milagro. Así que llena tu tinaja de obediencia y el Señor va a hacer el milagro. Y no lo va a hacer escasamente, lo va a hacer abundantemente. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén. Siempre cuando se iba a Jerusalén se decía se subía. ¿Por qué? Porque está en el monte, en el monte está, donde está el templo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, atento. Y sabes que había una imagen muy buena, pero al final no la quise poner, pero salía Jesús con un azote de cototo grande así, pero así con energía, corrigiendo y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, de ladrones, ¿no? Casa de ladrones. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Como los discípulos eran judíos, conocían la Torá oral también, ellos sabían que había una parte de la escritura que dice que el celo de tu casa me consume. Ellos se acordaron. Y también se acordaron de que Jesús también nombraba estas palabras. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo. Y aquí viene otra vez, hermanos, fíjense. Y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerda que Juan comienza diciendo al tercer día? Jesús ocupaba esto en forma profética de lo que iba a suceder con su cuerpo. Y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso que yo puse ahí también como título, Jesús conoce y limpia el templo. Porque en ese momento era ese templo físico. Pero hoy en día también hay un templo. Tu cuerpo es tu templo. Mi cuerpo es mi templo. Y Él lo conoce. Y también lo va a limpiar. Ojalá que no lo limpie con un azote de cuerdas. Pero también puede encontrar a lo mejor mesa de cambistas. Puede encontrar a lo mejor que se está profanando este templo. Y no se está cuidando. No se está administrando bien. Porque todo mi cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo. 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Hermoso. Y eso es lo bueno de Juan, porque Juan cuenta la historia como con lo que ya pasó. Y dice, ahí se acordaron. Ellos se acordaron de lo que había dicho ahí Jesús delante de todo esto, de estos judíos. Y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque Jesús habló y vivió como estaba escrito en las escrituras.
Todo lo que el Mesías hacía estaba escrito. Todo lo que Jesús vivió estaba escrito en la palabra de Dios, en las Escrituras. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el templo. Él sabe lo que hay en el templo. Y sabe que no se puede fiar porque somos naturaleza caída. Porque sabe que el diablo nos dañó. Es por eso tan importante que Él habite en este templo. Por eso es tan importante que Él sea el dueño de este templo. Y que no nos soltemos de la mano de Jesús. Para que no venga con el azote. Con la corrección. Para limpiar este templo. Pero ahora nos corrige a través de la palabra. Tal como dice ahí, muchos creyeron en su nombre, viendo lo que Él hacía. Y ellos creyeron en las Escrituras. Ellos creyeron en la palabra porque se cumplió. Tú tienes que creer que es así, hermano, hermana querida, amigo, de que todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir. Queramos o no queramos. Él también conoce tu templo. Él conoce el mío. Y tenemos que decirle, Señor, límpiame también a través del Espíritu Santo. Límpiame a través de la palabra. Purifícame a través de la palabra. En algunas versiones dice purificación del templo. Ahora, Jesús celebró sus fiestas judías en Jerusalén. Él viajaba a Jerusalén por esto, que eran fiestas que tenían que celebrar yendo a Jerusalén. Como buen judío, él practicaba la palabra. Él lo celebró. Él subía a Jerusalén. Era una costumbre anual de cada judío devoto a Cristo, a Dios, hasta el día de hoy. Ahora no hay templo, no tienen que ir a Jerusalén obligatoriamente. Pero cuando fue el Pentecostés, ¿te acuerdas cuando fue el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo? Ellos estaban en eso. Por eso había tanta gente, porque había miles y miles en Jerusalén celebrando las fiestas, la Pascua. Era una fiesta pero inmensamente grande, muchos venían de todos lados. Por eso cuando vino el bautismo del Espíritu Santo y estaban en el aposento alto, habían de todos los lugares, ahí los nombres de todas las regiones que estaban ahí, inclusive fuera de Jerusalén y muy lejos de Jerusalén, venían a peregrinar a la fiesta en Jerusalén. Veamos los apuntes. La Pascua era una de las 3 fiestas solemnes celebradas anualmente en Jerusalén, a la cual todo varón judío se le obligaba que asistiera. La Pascua se celebra como recordatorio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y en qué mes? En este mes, en Abib, en el mes de Nisan, que al final es el único mes que Dios les da. Los demás lo empiezan a poner nombre ellos, pero este es el primer mes. En este comienza para los judíos su fiesta principal, donde ellos recuerdan cuando ellos salieron de Egipto. Y esa es también la cena que nosotros celebramos ahora. Nosotros celebramos, que esto se llama el Pesaj, ¿cierto? La Pascua. Celebramos ahora la cena del Señor. Y también la celebramos como que salimos de Egipto. Por eso también hasta a veces en la broma uno dice, oye, andáis en Egipto, ¿cierto? Volviste a Egipto. Entonces, salimos de Egipto, celebramos la cena del Señor por su sacrificio, el nuevo pacto. Eso lo explicamos también. Esta fiesta era el día 14 del mes de Nisan, el mes de David. En el día 14. Ellos en el día 10, ellos tenían que guardar un cordero para después sacrificarlo y comerse ese cordero asado. Si eran muchos, tenían que invitar también a sus vecinos, a otras personas. Entre ese día, entre las 3 y las 6 de la tarde, cada familia mataba un cordero macho de 1 año.
tenía que ser como, ¿cierto? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? El Cordero de Dios. Era sin defecto. Por eso que Jesús era el Cordero. Jesús murió en el mismo momento, fue sacrificado en la cruz en el mismo momento que el pueblo de Israel estaba sacrificando su Cordero Pascual, su Cordero del Pesaj, de la Pascua. También estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que comienza en el día 15. Y esta dura una semana. Algunos judíos, aprovechándose de esta necesidad de la gente, no solo vendían animales y aves para sacrificar en el templo mismo, sino que también, como ladrones, defraudaban al pueblo. Así es que el templo, el atrio de los gentiles, se convertía en un corral de ganado. Se hacía un negocio. Ahí se transformaba todo eso en un negocio. Y había engaño. Habían cosas que eran necesarias. Supongamos, los cambistas tenían que cambiar porque ellos tenían que pagar un impuesto. Ellos tenían que pagar con moneda, y a veces esa moneda no era la que tenía que recibir el impuesto. ¿Se acuerdan cuando Jesús tenía que pagar un impuesto y manda a Pedro a que saque una moneda dentro de un pez? Es porque tenían que pagar el impuesto del templo. Entonces se necesitaban los cambistas, se necesitaban las personas que cambiaran, sí, pero ¿cuál es el problema? Que empezaron a hacer negocio. También las personas ya no llevaban, ellos no criaban su animalito, ya no había un respeto, ya era un negocio, la hacían fácil. Mejor voy y compro y no hay ningún sacrificio, no hay ninguna conciencia del sacrificio, sino que todo lo hacían light y fácil, y se transformó en un negocio, y se convirtieron en mercaderes de la fe. Ahora, ¿dónde sucedía esto? No era en el lugar más santo en realidad del templo. Esto sucedía afuera. Yo le voy a mostrar aquí una imagen, ¿ya? El mercado estaba en el primer atrio, en el de los gentiles. Solamente hasta ese atrio podrían entrar los gentiles. En ese lugar podrían orar, meditar y aprender del único Dios vivo. Y así podían ser como prosélitos. Podían, a pesar que fueran gentiles, ¿qué es lo que Dios quería? Hermano, al final lo que Dios quiere es que todos acuñemos esta fe que viene de los judíos, pero en realidad no viene de los judíos, viene de Dios. Que después Jesús la completó, pero viene de ellos primeramente, de los judíos, de los hebreos. Ese Dios vivo que dio esos 10 mandamientos, que después siguieron también la ley de Moisés, pero todo eso se perfeccionó. En Cristo vino la gracia para poder cumplir esos mandamientos, pero viene de los judíos. Por eso es que ese templo era para todas las naciones, no era solamente para los judíos. Por eso dice la palabra: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando Dios llama al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿qué es lo que hace? Le dice que ellos tienen que ser un sacerdocio santo, igual que nosotros, como dice en Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia la luz, de Jesucristo, del reino de Dios. Eso era lo que Dios quería con el pueblo de Israel, y no lo pudieron hacer. Tuvieron miedo, solamente Moisés. Pero eso después en Cristo lo podemos hacer. Por eso tenemos que anunciar nosotros a Cristo, tenemos que anunciar la fe cristiana, tenemos que anunciar este Dios todopoderoso, el Espíritu Santo, y el sacrificio de Jesús. Bueno, veamos ahora un mapa. Aquí, donde vamos a ver cómo era este templo imponente de Herodes, que fue el templo que vio Jesús. Y este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y aquí podemos ver el patio de los gentiles.
por acá está la puerta La Hermosa, que son nombres que tú vas a ver en el Nuevo Testamento cuando lo leas. Y acá están los patios, patio o atrio de los gentiles, después patio de las mujeres, patio de los sacerdotes o atrio de los sacerdotes. Entonces aquí donde estaba todo esto, que era gigante, inmenso, donde estaba el persa, los cambistas, los ganados, las palomas, y ya la gente no llevaba su... si no llegaba a comprar ahí. Este templo, hermano, no quedó nada. Tal como Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra. Ahora uno va y esto está pelado, no existe. Yo estuve ahí, no existe. Lo que existe ahí ahora son 2 mezquitas musulmanas. Lamentablemente. Así que esta grandeza, por eso que Jesús cuando dice, pueden destruir este templo y yo lo voy a construir en 3 días, dijo. No se refería a este templo, se refería a su cuerpo. Ese templo, él iba a ser levantado desde la muerte. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la profecía de Jesús, que dijo, no quedará piedra sobre piedra, que esto iba a ser derribado, se cumplió. Tal como Jesús dijo a través del emperador Tito, que derribaron esto. Se robaron el oro, todas las cosas las destruyeron los romanos, y hasta el día de hoy los judíos anhelan construir el templo superior a este, más maravilloso que este, más moderno, con más grandeza, un tercer templo. Y eso es lo que se está esperando, y que también se cree, ¿cierto? Y que muestra la Biblia que va a ser parte también de las señales del fin. Así que, hermanos, aquí podemos ver el pasar de Jesús en Jerusalén y lo que él vivió, los milagros que él hizo tan extraordinario de transformar el agua en vino, y también cómo se ve su celo, porque esa casa de oración se había prostituido en el fondo, se había transformado en una cueva de ladrones, de mercaderes. Ya no había una motivación genuina de adorar a Dios, era cumplir solamente. Que eso tampoco nos pasa en nuestra vida, que podamos también administrar este cuerpo. Ahora, volvamos a los últimos versículos, que también son muy interesantes. El 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ya estaba ahí, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Ya estaban creyendo, más que en su nombre. ¿Se acuerdan lo que es eso? Su nombre, sino en lo que él era, lo que representaba su nombre, el Mesías, Jesús. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, no le creía, no se confiaba, porque conocía a todos. El Señor nos conoce, no podemos engañarle. Él sabe que somos naturaleza caída y que podemos fallar. Y dice que Él conoce quiénes son sus discípulos y quiénes no son sus discípulos. Él no tenía necesidad que nadie le diga qué es lo que está dentro del hombre y quién es cada uno, porque Él sabe, Él te conoce. Él sabe si tú eres discípulo o no eres discípulo. Él sabe si tú crees un poco o crees mucho. Y Él te dice que te animes a seguir creyendo. Que este mismo milagro, como dice ahí, que creían por las señales, te pueda también animar para creer en esas señales. Y que esas señales, y que ojalá no necesites señales. Porque muchos que tienen señales y milagros no creen. Ni las señales los convierten. ¿Por qué? Porque para creer se necesita un corazón arrepentido. Para creer se necesita un corazón que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él conoce y limpia el templo. Vemos a un Cristo ahí airado. Por eso Él dice, airados, pero no pequéis.
Jesús estaba en el equilibrio perfecto. Era Dios molesto, hecho hombre, corrigiendo a los cambistas, a los que cambiaban las monedas, los que hacían negocio, a los que vendían estos animales que inclusive seguramente ni siquiera estaban a lo mejor en forma correcta, ni siquiera estaban santificados. Se hizo un negocio, un mercader de la fe, que tampoco caigamos en eso, que también hoy en día se hace mucho, el mercader de la fe, lucrar con la fe, que también se ve, que no seamos engañados tampoco, sino que podamos ir con un corazón, que demos con un corazón agradecido, que demos con un corazón sensible, con un corazón no por necesidad, sino por gratitud, y que no engañemos, que no tengamos actitud de los cambistas y de llegar con algo que no me costó nada, sino que pueda ser algo como hizo Abel, que lo hizo con amor, que lo hizo de todo corazón y que lo hizo por gratitud. Una ofrenda genuina delante de Dios. Hermoso, ¿no? Hermoso. Así que, hermano y hermana, vimos el capítulo 2, donde vemos 3 puntos importantes para cerrar. Vemos que Jesús hace su primer milagro ahí, ¿cierto? Muestra su gloria, donde se usó la fe para llenar esas vasijas, donde Él en forma abundante hace y crea este vino, un tremendo milagro de creación, y donde demuestra que la gracia está sobre la ley, que hoy la salvación es por gracia, que tenemos un vino, que no falte ese vino en tu vida, que no te embriagues con vino, sí, embriágate con el Espíritu Santo, que también es como una representación del vino, del gozo, del mosto. Entonces, que puedas también disfrutar del vino en una forma también bíblica, sin emborracharse, porque alegra el corazón. Es para celebrar, dice la Biblia. También podemos ver que se siguen los consejos. Sigamos el consejo de María. No esa María de, cierto, como estatua, como idolatría, sino esa María bíblica que dice: hagan lo que Él les dice tal cual y serán bendecidos. Ese consejo tiene que estar hasta el día de hoy. Y podemos ver también que Jesús hace una separación entre su divinidad y la mujer que era su mamá. Y la ubica y le dice: no te preocupes, porque yo tengo mi tiempo y yo sigo la agenda de mi Padre. También aprendemos de que Jesús en su celo agarró, ¿cierto?, un azote y azotó, corrige al que ama y limpia su templo. Que el Espíritu Santo limpie nuestro templo, que pueda con amor, con prudencia, como siempre lo hace el Espíritu Santo, nos va a limpiar. Y que nunca vayamos con engaño ofreciendo ofrendas a Dios, que seamos genuinos, que lo hagamos con amor y de todo corazón. También termina, ¿cierto?, este capítulo diciendo que Él conoce el corazón del hombre, no necesita que nadie le diga quién es quién. Él pesa los corazones, así que no te preocupes qué piensan de ti, no te preocupes quién te evalúa, quién te juzga, sino piensa de que Jesús te conoce. Y como te conoce, te va a ayudar en tu debilidad, te va a usar, te va a dar dones, talentos para que le sirvas. Así que, hermano y hermana, que Dios te bendiga mucho. Espero que este estudio haya sido de bendición y hemos completado el capítulo 2. Así que vamos el próximo miércoles, si Dios quiere, con el capítulo 3. Que Dios te bendiga, que sea un momento muy, muy grato para tu vida y que sigamos estudiando juntos nuevamente las Escrituras. Amén. Un abrazo, gózate de seguir aprendiendo, puedes seguir profundizando mucho más, podemos profundizar mucho más. Tampoco es la idea ser demasiado profundo en este estudio online para que no salga tan largo, sino que podamos enriquecernos con el estudio de las Escrituras y estudiemos juntos la Biblia. Shalom, que Dios te bendiga. Puedes despedirte.